Entonces, esto es importantísimo, multiplicar la velocidad para generar corriente, generar una corriente alta. ¿Y a dónde se va esa corriente? No se va a una casa necesariamente, no se va a un motor, no se va al poste o a las luminarias de un parque. Esta energía, por lo general, no siempre, pero la mayoría de veces, se engancha a la red nacional eléctrica, ¿ya? Entonces, esta energía se engancha a la red nacional eléctrica y permite tener potencia. La red nacional eléctrica no es más que los miles de millones de metros de cable que hay en un país entero. Y no solo los cables, los sistemas de transformadores, los concentradores, los hubs, las mini centrales, todo ese conglomerado de infraestructura eléctrica es la red nacional. Entonces, esta potencia suministra a la red nacional y de ahí se distribuye a quien quiera consumirla. No es que solo lo dan a la ciudad de Loja o solo a la ciudad de Cuenca, no. Esto es general. Se manda toda la red nacional y en función de la demanda se toma. ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, ¿y qué ocurriría en caso de que no vaya todo ese flujo de corriente al sistema a la red nacional y vaya a un sistema de baterías? Y Puede ser. en caso de que ya se saturen todas las baterías, eh, ¿cómo pararía para que no se quemen tal vez las baterías? Buena pregunta. La, la energía eh, no se elimina, se transforma, ¿correcto? Vamos partiendo desde ese principio de física. Si bien es cierto, eh, hay un detalle, por ejemplo, tú en un sistema de solar o de energía eólica, tienes, si quieres tener un sistema aislado quiere decir que no esté conectado a la red eléctrica y por lo general de suministro eléctrico a una casa o a cualquier otro emplazamiento, necesita un banco de baterías, ¿correcto? Bien. Ahora, si la producción de esa energía ya ha llegado a consumir o a cargar al 100% de la batería, hay un dispositivo que se llama inversor, ¿correcto? El inversor es clave. El inversor, aparte de, valga la redundancia, invertir esa corriente continua en corriente alterna para poder prender un foco, un televisor, digamos, o cualquier carga de corriente alterna, también actúa como un switch. Tiene un medidor de corriente. Entonces, cuando hay un retorno de corriente por parte de la batería, quiere decir que la misma ya ha llegado a su máxima capacidad y abre el circuito. Al abrir el circuito, ya la batería, por lo general, queda con su carga. Ojo, pero es que también esto sí se puede ir descargando, no es que siempre se va a quedar cargado. Poco a poco se va descargando. No con la misma intensidad que cuando conectas una carga a la batería, pero va a durar más tiempo, pero igual a la larga se irá descargándose. Ahora, el detalle es que cuando no tienes inversor, allí sí peligran las baterías, porque de alguna forma estás empezando a forzarlas, ¿no? También no es muy producente que se sobrecargue. Pueden sobrecargarse, qué sé yo, digamos, algunas horas, no pasa nada con la batería. Pero si esto ya es constante, la vida útil de la batería puede llegar a deteriorarse, puede llegar a reducirse. Entonces siempre es importante contar con un sistema inversor interruptor, ese es el nombre adecuado, para que el fluido eléctrico no dañe la batería. Otro, no puedes utilizar baterías de carro normales. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué será que no es aconsejable utilizar baterías de moto o de carro o de ese estilo de baterías?
porque las baterías de ese estilo no soportan, no son de ciclo profundo, no soportan los trabajos o regímenes extenuantes de carga, de descarga a cero. Eso yo les decía, en este caso sí se utiliza bancos de baterías de silicio o bancos de baterías de ciclo profundo. Normalmente estos también se utilizan en los vehículos eléctricos, ¿sí? Este tipo de baterías es el óptimo para este tipo de componentes. O si no deseamos gastar demasiado dinero en eso, puede ser las baterías secas, las secas, ¿sí? Las secas también podrían darnos un mejor performance que las de ácido, pero no mejor que los de ciclo profundo. Quedarían en un punto intermedio. Ahora, si no quieres conectar la energía eólica a la red nacional, que justamente eso queremos ver, hay una opción. Algunos venden la energía utilizando medidores bidireccionales. Es decir, que también miden la producción de tu energía y esa sí puede conectarla o no a la red eléctrica. Ya depende de cómo lleguen las conversaciones y se firme algún contrato con la empresa regente del lugar en términos energéticos. No sé, espero haber en algo respondido tu consulta, José. Ingeniero, perfectamente, sí. Ujú. Mm. Bien, Y entonces, Profe, una consulta. no, la última interrupción y claro, respecto a las baterías únicamente, es aconsejable, digamos, con el objetivo de mantener la vida útil o de prolongar la vida útil de las baterías. Finalizar con la carga completa de las baterías y por otro lado también cargarlas completamente, o sea, realizar la carga completa y vaciar completamente la carga, hablando de baterías, sí. ¿qué tipo de batería me comentas? En las baterías por lo general, incluso en las de los teléfonos celulares, por ejemplo, Ya, las de las eh, computadoras. correcto. Por ejemplo, las baterías de los celulares eh, ahora ya utilizan litio, por ejemplo. Todo depende de la tecnología de la batería. El litio tiene la particularidad de ya no dañarse con una descarga cero. Si tú recordarás, por ejemplo, por ejemplo, hablando en términos de eh, los celulares antes se hinchaban las baterías cuando o las cargabas demasiado o utilizabas al máximo la última línea de carga que tenía la batería. Ese tipo de baterías no eran de litio, por lo general eran de cadmio, cromo. Esas son, digámoslo así, no son muy aconsejables hacer eso. Pero, por ejemplo, en baterías de litio ya no es un problema necesariamente. No es que esté bien o esté mal. Todo depende de, de la aplicación que tú que desees darle, pero si fuera posible evitar que se descargue a cero, fantástico, si fuera posible. Pero como le digo, no es tan conveniente dependiendo de la tecnología de la batería. Si yo tengo baterías de ácido, no es conveniente hacer. La vida útil se va a disminuir drásticamente en la batería. Ahora, si son de ciclo profundo o baterías de aleaciones de litio, no habría mayor inconveniente. ¿Sí? No habría Ingeniero, mayor. muchas gracias. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces, miren, las partes clarísimas. Buje, multiplicador, generador de corriente. Esas son las más importantes. Lo que está enrollado o lo que está adentro se llama góndola. El eje de velocidad o de alta velocidad, el eje de baja velocidad, las palas, una unidad de refrigeración. ¿Por qué le pondrán un anemómetro
¿Qué es un anemómetro? ¿Quién me puede decir qué es un anemómetro? Un dispositivo para mirar la dirección del viento Ya, solo la dirección del viento y la velocidad. y la velocidad. La ¿Con qué velocidad, objetivo? Ya, la velocidad, dice también Pablo, correcto, la dirección del viento. ¿Con qué objetivo yo que quisiera medir la velocidad del viento? porque me imagino que si no es, que si está programada para soportar hasta cierta velocidad, porque si no se puede sobrecargar al generador. Y me Sobrecargas en el imagino que generador. de alguna manera poder frenar o frenar o parar en sí las hélices. Exacto. Aspas. Miren lo altos que son las torres, ¿sí ven? Esta, por ejemplo, pues aquí hay una persona, esta puede tener tranquilamente unos 60 metros de altura, 50 metros de altura, tranquilamente. Ya, cuando el viento es demasiado fuerte, estas aspas van a moverse a una velocidad considerable. Algunas RPMs, ¿cierto? Considerables. Esto actúa como un péndulo, se empieza a mover en este sentido, produciendo fracturas o ligeros eh, sesgos en la torre, y eso no es nada bueno, por supuesto. Entonces, el anemómetro, cuando hay vientos huracanados, manda una señal al controlador para que le ponga un freno al buje. Y por supuesto, las aspas no se muevan. Aparentemente dice, pero no hay sentido, Inge. Se supone que debe mejor capturar la mayor cantidad del viento. Sí, correcto. O sea, el objetivo es capturar la mayor cantidad del viento, siempre y cuando no afecte la estructura del aerogenerador. Porque si ya son vientos huracanados, va a haber un nivel de oscilación brutal, porque al moverse este movimiento circular genera balanceo, ¿sí? En la torre. Y al haber un balanceo, va a haber fisuramiento. Por supuesto, se han dado casos de que se han caído o se han dañado de una forma sistemática. Incluso ha habido cortes en las líneas de transmisión eléctrica. Entonces, el anemómetro, una de sus principales características es medir la velocidad del viento para poder trabar el buje. ¿Sí se entiende? Para poder eh, evitar que las condiciones meteorológicas dañen la torre. Dos, lo que decía Pablo, el sobrecalentamiento del generador. A veces hay incendios, ha habido muertes tristes, muy tristes en torres eólicas, ¿ya?